El concepto de Dios es una de las cuestiones más antiguas y profundas de la humanidad. Desde los albores de la civilización, los seres humanos han buscado comprender la naturaleza del universo, el origen de la vida y el significado de la existencia. Esta búsqueda se ha manifestado de diversas formas, a través de mitos, religiones, filosofía y ciencia. El concepto de Dios, por lo tanto, no es monolítico. Varía ampliamente entre culturas, épocas y sistemas de creencia. En este texto exploraremos el concepto de Dios desde diferentes ángulos, analizando sus raíces históricas, sus manifestaciones en las principales religiones del mundo y sus implicaciones filosóficas y existenciales. Raíces históricas y mitológicas. Los primeros registros del concepto de Dios se remontan a las civilizaciones antiguas, como los egipcios, sumerios, griegos y romanos. En estas culturas, Dios o los dioses a menudo estaba asociado con fuerzas naturales, como el sol, la luna, las tormentas y los ríos. Los dioses eran vistos como seres poderosos, capaces de influir en el destino de los humanos y del mundo natural. Por ejemplo, en la mitología griega, Zeus era el rey de los dioses y gobernaba los cielos, mientras que Poseidón era el señor de los mares. Estos dioses no eran necesariamente omnipotentes u omniscientes. Eran seres con características humanas, como emociones, deseos y conflictos. Con el paso del tiempo, el concepto de Dios evolucionó para incorporar ideas más abstractas y morales. En las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, Dios a menudo es descrito como un ser único, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es visto como el creador del universo y el gobernante supremo de la realidad. Este concepto de Dios es distinto de la visión politeísta de las civilizaciones antiguas, que creían en múltiples dioses. Dios en las religiones abrahámicas. En las religiones abrahámicas, Dios es retratado como un ser trascendente e inmutable. En el judaísmo, Dios es llamado Adonai o Yahvé, y su relación con los humanos a menudo se describe como un pacto. Dios eligió al pueblo hebreo como su pueblo elegido y les dio la Torá, un conjunto de leyes y enseñanzas que deberían guiar su vida. El judaísmo enfatiza la centralidad de la Torá y la importancia de la observancia de los mandamientos divinos. En el cristianismo, Dios es retratado de forma triuna, es decir, como una trinidad compuesta por Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. La teología cristiana enfatiza la misericordia y el amor de Dios, expresados a través de la encarnación de Jesucristo y su muerte redentora en la cruz. El cristianismo también enfatiza la salvación individual y la esperanza en el paraíso. En el islamismo, Dios es llamado Allah y su naturaleza es descrita como única y absoluta. El islamismo enfatiza la importancia de la adoración, la justicia y la obediencia a los mandamientos divinos, expresados en el Corán. La creencia en Dios como un ser omnipotente y justo es central para la teología islámica, que también enfatiza la importancia de la vida futura y el juicio final. Dios en las religiones orientales. Mientras que las religiones abrahámicas enfatizan la unicidad de Dios, las religiones orientales presentan conceptos de divinidad más complejos y variados. En el hinduismo, por ejemplo, existen múltiples deidades, como Vishnu, Shiva y Brahma, cada una representando diferentes aspectos del universo y de la existencia. El hinduismo también enfatiza la idea de Brahman, una realidad última e indiferenciada que permea todo. Para muchos hindúes, Dios puede ser tanto una entidad personal como una fuerza inmaterial y universal. En el budismo, el concepto de Dios es menos central. El budismo enfatiza la iluminación y la liberación del ciclo de reencarnación, samsara, a través del desarrollo de la mente y la práctica espiritual. Aunque el budismo no tiene un concepto de Dios en el sentido abrahámico, algunas
tienen el mismo estatus de creador y gobernante del universo. Filosofía y Dios. La filosofía también ha desempeñado un papel importante en la exploración del concepto de Dios. Filósofos como Platón, Aristóteles, Santo Agustín y Tomás de Aquino dedicaron gran parte de sus trabajos a la cuestión de la existencia de Dios y su naturaleza. Platón, por ejemplo, creía que el mundo sensible era una sombra del mundo de las ideas y que Dios era el artesano divino que organizó el cosmos de acuerdo con esas ideas perfectas. Aristóteles, por su parte, propuso la idea de un primer motor inmóvil, una entidad necesaria para explicar el movimiento y el orden del universo. Santo Agustín, uno de los padres de la Iglesia cristiana, argumentó que la existencia de Dios podía inferirse a partir de la introspección y la búsqueda del sentido de la vida. Enfatizó la importancia de la gracia divina y la revelación para la comprensión de Dios. Tomás de Aquino, otro importante filósofo cristiano, desarrolló el argumento ontológico y el argumento cosmológico para probar la existencia de Dios. También enfatizó la importancia de la razón y la revelación en la teología. La cuestión de la existencia de Dios. La cuestión de la existencia de Dios ha sido objeto de debate entre teístas, ateos y agnósticos. Los teístas creen en la existencia de Dios basándose en evidencias religiosas, filosóficas y personales. Argumentan que la complejidad y el orden del universo, la moralidad y la consciencia humana son evidencias de la existencia de un creador divino. Por otro lado, los ateos niegan la existencia de Dios y argumentan que la vida puede explicarse a través de procesos naturales y científicos. Cuestionan la necesidad de un ser divino para explicar la realidad y enfatizan la importancia de la razón y la evidencia empírica. Los agnósticos adoptan una posición más cautelosa, afirmando que la existencia de Dios es desconocida o incomprensible. Enfatizan la limitación de la razón humana y la imposibilidad de probar o negar la existencia de Dios con certeza. Dios y la moralidad. Una de las cuestiones más controvertidas relacionadas con el concepto de Dios es su relación con la moralidad. Muchos teístas argumentan que la moralidad se basa en la voluntad de Dios y que los mandamientos divinos proporcionan un estándar objetivo para el comportamiento humano. Enfatizan que la obediencia a Dios es esencial para la realización de la justicia y la bondad. Sin embargo, muchos ateos y agnósticos cuestionan esta visión, argumentando que la moralidad puede desarrollarse independientemente de Dios. Enfatizan la importancia de la razón, la empatía y los valores humanos para la construcción de una sociedad justa y compasiva. Dios y la ciencia. La relación entre Dios y la ciencia también ha sido objeto de debate. Muchos científicos y filósofos creen que la ciencia y la religión ocupan dominios distintos y que la búsqueda del conocimiento científico no excluye la creencia en Dios. Argumentan que la ciencia explica cómo funciona el universo, mientras que la religión aborda cuestiones de significado y valor. Sin embargo, algunos científicos y filósofos argumentan que la evolución y otros avances científicos desafían la necesidad de un creador divino. Enfatizan que la complejidad del universo puede explicarse a través de leyes naturales y procesos evolutivos, sin necesidad de invocar la intervención divina. Conclusión. El concepto de Dios es una de las cuestiones más profundas y complejas de la humanidad. Ha manifestado de diversas formas a lo largo de la historia, a través de mitos, religiones, filosofía y ciencia. Mientras algunas personas encuentran sentido y consuelo en la creencia en Dios, otras cuestionan su existencia y relevancia. Independientemente de la posición que se adopte, la búsqueda de la comprensión de Dios refleja la búsqueda humana del sentido y el significado. Esta búsqueda continúa inspirando reflexión, diálogo y descubrimiento, tanto dentro como fuera de las fronteras de las religiones tradicionales.